Buenas tardes, buenas noches, qué bueno Buenas tenerles tardes acá. y buenas noches. Ujú. Eso, buenas noches y buenas tardes. Claro, las dos cosas, porque son a la vez, depende de dónde estemos, ¿verdad? Bueno, pues encantados de que estén aquí de nuevo con nosotros. Hoy le toca a mi querida Elena comenzar, así es que tú tienes la palabra. Y yo voy a aprovechar a decir que mi querido Juan acaba de corregirme en un error. Yo estaba más conservadora, pero este es el programa número 30. Esto es un montón. A 6 por año se han Ujú. cumplido los 5 años, amigo. O por ahí andamos. Así Por lo es. cual, así es, ¿no? Sí, Qué sí. bárbaro. Por lo cual hoy le toca a Juan, que va a hacer la presentación de nuestra invitada, de Luisa Elena Sucre. Pero ustedes saben que así como hoy le toca a Luisa Elena y será histórico, por el programa pasaron muchos y han sido invitados muy variados. Hoy, y dado el tema de hoy, y dado después de la que tuvimos en la sesión pasada, también dedicada a Venezuela, quisiera recordar algunos casos como el de Ucrania, que no sé si recuerdan que hablamos con una coach ucraniana. Hablamos con un eh, israelí, ¿te acuerdas? Sí. Eh, Un rabino. un rabino. Sí. Hablamos con Camilo Herrera. Hablamos con una política indígena perseguida en México y muchos otros, ¿no? Bárbara Anderson, Julio Olaya, pero hay un tema que evidentemente es nuestro, que tiene que ver con Latinoamérica y con los procesos latinoamericanos. Entonces hoy me pone feliz que nos acompañe Luisa Elena y que desde esa voz sepamos algo de cómo están. Ujú. ¿Tú, Muy Juan? bien. Bueno, yo también insisto en lo que tú acabas de decir, de primero, la vez anterior, cuando tuvimos a Guanipa, el político venezolano, se cumplió algo histórico, que era la única vez que una persona ha venido dos veces acá. Así es. Y hoy, además, es la primera vez que dos programas seguidos están relacionados con el mismo país, en este caso con Venezuela. Así es que ese también es un aspecto relevante que queremos plantear. Y sí quiero hacer alusión a que todo esto discurre, y aquí no he cambiado el guión de otras veces, porque sigue discurriendo en un mundo donde, donde hay una complejidad profunda, donde estamos viviendo momentos especialmente preocupantes que no se deben simplemente a un tipo de amenazas, sino que se extienden a muchos ámbitos y que ámbitos como el político, como el económico, como el tecnológico, el social, y algunos que en otro momento no pensábamos que podía ser tan relevante como es lo intergeneracional, ¿no? Pero nosotros seguimos aferrados a la esperanza. Lo que queremos al plantear esto no es generar ningún tipo de desánimo, sino más bien de que la esperanza se puede tener desde el realismo, desde el realismo más absoluto de reconocer que el escenario en el que nos encontramos no es sencillo, no es fácil y tiene muchas posibilidades de que en algún momento nos decepcione, nos desencante. Quizá en esos momentos es cuando hablar de esperanza resulta más relevante. Y eso es lo que pensamos desde el mismo momento del inicio, Helen y yo, de que no era para hablar de lo bonito que es todo a nuestro alrededor, sino la importancia de una decisión como esta, cuando alrededor hay muchos, múltiples, variados frentes abiertos. Así es que vamos a seguir. Yo presentaré más adelante a nuestra querida invitada, Luisa Elena Sucre, que está aquí ya con nosotros,
y va a escuchar esta primera parte. Y ella está, ven ustedes que detrás está el Ávila, este símbolo de Venezuela y de Caracas, ¿no? Entonces, la voy a presentar un poco mejor después, pero en este momento vamos a pasar a nuestro segundo bloque, después de esta introducción, que es hablar de la esperanza. Y vamos a hablar un momento Elena, otro momento yo, de manera que, ¿qué nos traes hoy, Elena? Voy a usar palabras que ya dijiste, Juan. Ah, Eh, Usaste la palabra complejo y yo creo que hoy sentimos que el mundo se nos volvió demasiado complejo, demasiado rápido, demasiado incierto. Que abrimos el teléfono y en minutos vemos guerra, crisis política, migraciones, violencia, ansiedad colectiva, incendios, polarización, miedo. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información sobre el dolor del mundo al mismo tiempo. Y quizá por eso, bueno, personalmente lo siento como caótico, no sé cuántos más, pero para mí es algo como el caos, como el desorden, algo que no puedo prever. Y últimamente me vengo preguntando algo, si no hubiera solamente más que caos, si también hubiera más conciencia. Creo que a veces pienso que vemos más cosas que antes porque simplemente antes no las veíamos, que ahora estamos un poco más despiertos frente a las contradicciones humanas, que tal vez estemos más sensibles, más interconectados, más expuestos a la complejidad de estar vivos. Y entonces me cae otra pregunta que es, ¿estamos viendo el fin de algo? ¿El nacimiento difícil de algo nuevo? El filósofo italiano Antonio Gramsci escribió una frase extraordinaria que dice, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y yo pienso muchísimo en esa frase, porque quizás parte de nuestra angustia hoy viene de vivir exactamente eso, en el espacio de entre un mundo que ya no funciona más del todo y otro que todavía no termina de nacer, un viejo orden basado en el control, en la velocidad, en el individualismo, y como que la certeza que había en ese mundo parece desarmarse frente a nosotros. Y todo lo que aparece todavía es incierto. Entonces creo que por eso tanta gente tiene miedo, porque la incertidumbre a veces cansa tanto tiempo, porque el ser humano busca la estabilidad, porque quiere garantías, qué sé yo, porque quiere saber. Pero los sistemas vivos, la naturaleza, las sociedades, incluso las personas, muchas veces atraviesan momentos de desorden antes de reorganizarse en una forma nueva. Y tal vez estamos viviendo uno de esos momentos. Y ahí yo creo que Venezuela se nos vuelve profundamente simbólica. Porque más allá de cualquier lectura política, Venezuela representa algo humano. Un país atravesado por el dolor, por la fractura, por el cansancio, por familias separadas, por años donde parecía casi imposible imaginar futuro y sin embargo, no sé, pareciera que algo empieza a moverse, donde todavía no hay respuestas claras, donde todavía tal vez hay desconfianza, donde tal vez nadie todavía se anime del todo a celebrar. Pero creo que reaparece algo importante que es la posibilidad de imaginar, imaginar nuevamente. Y cuando un pueblo empieza a imaginar, algo comienza.
Siempre decimos con Juan que la esperanza no es ingenuidad, no es negar el dolor, no es pensar que mágicamente todo va a estar bien. Ay, la esperanza es otra cosa, es decidir no entregarle el alma al cinismo, es seguir conversando, seguir construyendo, seguir cuidando, seguir creyendo que los seres humanos todavía podemos crear algo distinto. Por lo cual tal vez la pregunta no es qué mundo viene, es quiénes vamos a ser nosotros mientras ese mundo aparece. Porque no somos espectadores de esta época, somos partícipes. Y cada vez está más claro que el futuro no se construye en los gobiernos solamente o en las grandes decisiones históricas. También se construye en cómo hablamos, en cómo educamos, en cómo lideramos, en cómo tratamos a otros cuando estamos tomados por el miedo. Tal vez el nuevo mundo no vaya a nacer primero en la política, tal vez nazca primero en la conciencia. Quizás por eso, aún en el medio del caos, sigamos teniendo motivos para la esperanza. Eso quería decir hoy, amigo. Bueno, pues yo empezaría tomando el hilo que tú has dejado de decir, cuando trabajamos en el diseño de escenarios, que alguna vez también hemos hecho conjuntamente, en la matriz dice, bueno, hay escenarios previsibles, hay escenarios complicados, hay escenarios complejos y hay escenarios caóticos. Y en los caóticos, la verdad es que eh, más bien hay que escuchar, hay que estar atento, es difícil, tipos de intervención programables cuando estamos en eso. Y lo que tú decías, efectivamente, nos lleva a que vivimos en ese escenario. Yo lo que podría decir hoy, quiero dar una variante a otras cosas que en otro momento he dicho y van a ver que me voy a basar en un motivo para la esperanza que está siendo en esta semana para mí, ¿no? Ahora, empiezo por decir que muchos de los que estamos aquí, yo creo que debemos ser todos, porque muchos insisten en venir, ¿no? Es que tenemos la decisión de no cambiar nuestra decisión personal de mantener la esperanza como una forma de vivir, por mucho que la realidad de ese vivir nos muestre situaciones que son incomprensibles, que son desgarradoras. Por eso el programa se basa en que buscamos motivos en el ejemplo de personas o de situaciones que muestren que la decisión que hemos tomado no es quimérica, no es estos locos que tienen una quimera que creen que muchos de los que estamos aquí creemos en el poder de las conversaciones, en el poder del lenguaje, el poder de lo declarado, de esas declaraciones que de pronto pueden marcar algo. Y en estos días hay un mensaje que está dando la vuelta al mundo y es la encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas. Y eso me ha parecido inspirador y quiero un poco hablar de ello, a pesar de que para muchas personas dirán, Juan hablando del Papa. Pero Magnificat Humanitas tiene una profundidad verdaderamente elogiable. Invita, algunos de ustedes a lo mejor ya lo han leído también, invita a los ciudadanos y a los poderosos a esa tríada platónica del bien, la verdad y la belleza. Invita imperiosamente al diálogo entre los habitantes del mundo, entre otras razones por, por el nuevo contexto existencial, precisamente. Y fíjese que se mete en todas las dimensiones de la existencia que trae la inteligencia artificial. Un papa hablando
de la inteligencia artificial, de sus posibilidades como herramienta, pero también de sus riesgos, de reconfigurar el sentido de lo humano. León XIV, en esta encíclica, nos invita a pensar que la realidad circunstancial se debe relacionar con lo eterno y al revés. Ya la palabra eterno muchas veces se sale de nuestro vocabulario, pero de alguna manera está impregnado de espiritualidad. Apela, por ejemplo, a la universidad de los bienes, a la universalidad de los bienes, a la educación pública, a los derechos de todos, al fenómeno de los migrantes que está siendo absolutamente global. Su discurso no se puede enclavar en el clivaje de derechas ni de izquierdas, aunque seguramente a los que sean de izquierdas y no les guste dirán que es un poco de derechas, y los que son de derechas y no les guste mucho dirán que de izquierdas, ¿no? Es un discurso del equilibrio de lo humano en el que la libertad y la equidad conviven, en donde él habla, por una parte, de la ampliación positiva que la inteligencia artificial puede darnos, eh, y cómo eso convive también con la amenaza de una esclavitud consentida, de una cesión silenciosa que vayamos haciendo, ¿no? Con la posibilidad de que puede generar un poder que aumente las desigualdades en el mundo, y eso los expertos lo vienen también diciendo, y desde febrero de este año, en que se produzca una revolución especial en ese mundo aún más. Yo no soy practicante de ninguna religión, y a la vez soy alguien de una creciente espiritualidad, que por eso se ha llenado de esperanza cuando León XIV nos invita a desarmar el lenguaje, ¿no? Dice, tenemos que desarmar este lenguaje que está asolando el mundo, y a desarmar nuestras legítimas diferencias sin inventarnos guerras detrás de las cuales casi siempre, yo diría que siempre, ha habido un interés económico, sea directamente de quedarse con algo o de invadir, ¿no? Mi esperanza en realidad es que seamos capaces de considerar que el ser humano lo es en la convivencia, lo es en la deliberación, incluso en esa sutileza que es la capacidad de un pensamiento simbólico. Por eso la importancia, y esto lo plantea León XIV, de que el progreso no implique simplemente saber manejar una herramienta o defendernos de esa herramienta, sino que el progreso tenga alma, además de sentimientos. Lo mismo me atrevo a adelantar antes de la conversación que vamos a iniciar ahora con Luisa Elena sobre el tema que hoy nos va a ocupar, y que es la situación de Venezuela. Que, que no creamos que se resuelve simplemente con haberla liberado de un autócrata, sino que avance a ser una sociedad libre y soberana, si tomara lo que dice León XIV, a recuperar el alma de lo venezolano, que al menos para mí, que he sido durante mucho tiempo y soy admirador de los venezolanos, eh, al menos para mí todavía está ausente. Entonces, bueno, pues hoy traigo a León XIV y su encíclica como un invitado ausente, un, un motivo para nuestra esperanza. Eso diría. Y yo creo que ahora toca hablar un poco de Luis Elena, que me corresponde a mí, aunque va a ser Elena la que empiece con sus preguntas, pero presentarla. Pero antes de decir yo de qué conozco a Luisa Elena, quería pedirle a Francisco que nos ponga un video en donde ella ya se presenta, ¿eh? Vamos a verlo. Bien, bueno, yo cuando Elena me dijo,
Juan, ¿y qué te parece? Aunque hemos hablado de Venezuela, ¿qué te parece si seguimos hablando de este tema, pero no a través de personajes públicos, no a través de políticos, sino de una o un ciudadano, de un ciudadano que esté allí, que esté viviendo la realidad? Como tú has estado más tiempo allá, me dijo, ¿quién se te ocurre? Y yo rápidamente le dije, mira, Luisa Elena Sucre. Y, y la planteé porque yo a Luisa Elena, hubo un tiempo en que yo a Venezuela iba muy frecuentemente, ¿no? Entre los años 2006 y 2013 siempre digo que fui 40 veces. Trabajé allí con distintas organizaciones, empresas. La primera era pública, porque era el mundo en el que yo me movía más. Después fueron empresas privadas, pero luego ya me quedé haciendo otras cosas, haciendo talleres de habilidades directivas, de coaching en el poder y la política. Ahí conocí a Luisa Elena. La conocí como alguien que fue a uno de estos programas y que hablamos. Y, y bueno, a partir de ese momento, pues estábamos en los chats, estaba en Facebook y, y de vez en cuando hacía comentarios. Y ahí supe, porque en Venezuela no lo supe tanto, que era poetisa. eh, Me metí en su blog, que recomiendo, y vi que cómo contaba poéticamente el dolor de Venezuela. Ahora ha vuelto a estar cerca de los programas que yo hago, en la distancia, en círculos de lectura, y lo demás es lo que ella misma ha dicho, ¿no? Y por eso la tenemos aquí, porque en su calidad de ciudadana de Venezuela, de ciudadana in situ, está allá. Se quedó en Venezuela durante toda esta difícil etapa y, y queremos hacerle preguntas precisamente a alguien que vive allá sobre qué sienten, qué piensan, qué está pasando. Pero para eso, sí, el orden de hoy es que Elena lance la primera pregunta. Lanzo la primera pregunta. Luis Elena, ¿qué cambió realmente en la vida cotidiana desde que salió Maduro y qué todavía permanece exactamente igual? Wow, Elena. La primera pregunta ya promete, si esta es la primera, en la vida cotidiana que cambió. Eh, pero la pregunta, digamos, en general, digamos, el colectivo o específicamente en mi vida cotidiana. Lo que tú quieras. Ok. Bueno, mira, el colectivo, porque además lo primero que me llega, lo primero que me llega de lo que cambió tiene que ver con la esperanza. Y eso está en la vida cotidiana porque eso se manifiesta en una pequeña conversación en un ascensor, en el transporte público, en distintos ámbitos, ¿no? Donde nos movemos los ciudadanos comienza a aparecer, digamos, o sea, los días siguientes al 3 de enero, pero luego, bueno, han pasado cosas, pero eso es lo primero que cambió, o sea, una energía, algo, y apareció en las conversaciones. Ahora, y tiene que ver además con el motivo de estar aquí hoy, o sea, eso es lo que puedo decir. Ahora, ¿qué se mantiene igual? Em, Lo que se mantiene igual es, digamos, la enorme, los enormes desafíos, ya que estamos hablando de vida cotidiana, en el tema de el salario que prácticamente está pulverizado, los apagones, digamos, de tantas horas al día, sin electricidad, sin agua. Eso influye muchísimo pues, en la vida cotidiana y eso sigue igual, sigue igual e incluso yo diría que peor.
en ese sentido, ¿no? Entonces comienzo a responder, digamos, tus preguntas en estas dos temas. Ujú. Mira, Gracias, yo mi querida. sí, gracias y iría a algo que a mí me interesa mucho, que es la democracia, ¿no? ¿Qué posibilidades ves tú desde tu ser ciudadano que hay de que Venezuela pueda ser una democracia? Sí, yo creo que definitivamente hay posibilidades y estamos apostando a eso. Ahora, el tema, estamos en un proceso y ahí tomo las palabras de Elena, que hablaba de estar en la mitad de que algo está muriendo, pero lo que viene todavía no está naciendo. Estamos en esa mitad bien compleja, pero definitivamente yo siento, y no solamente yo, pues lo he percibido como ciudadana estando en este país, que vamos hacia una democracia y ya no ni siquiera estamos hablando de oposición, estamos hablando de las fuerzas democráticas. Ya se habla de que las fuerzas democráticas, la ciudadanía democrática, está comprometida con ese rescate de la democracia. Entonces, definitivamente vemos posibilidades. Ahora el tema es, bueno, que estos son procesos que toman su tiempo, son procesos sociales que toman su tiempo. Entonces, nos exigen paciencia y nos exigen mucha conciencia de cómo vamos a nosotros a participar en este camino, como decías tú, Juan, o sea, Elena, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿Cómo vamos a transitar esto para ser protagonistas de esto? Porque nosotros los venezolanos somos los únicos que podemos ser protagonistas en el rescate de nuestra democracia. Ok, gracias. Qué hermosa respuesta. Oye, ¿crees que la gente vuelve a hablar de futuro o todavía predomina la sensación de sobrevivir el día a día? Mira, las dos cosas conviven, como suele suceder. A veces no es esto o aquello, sino esto y aquello. Conviven las dos cosas, o sea, convive el futuro que nos llama. Hay un futuro porque después de estar tantos años en un túnel donde no había luz, entonces de pronto aparece la luz, pero todavía estamos en el túnel. Entonces, el futuro está allí, digamos, pero también todavía estamos en el túnel. Entonces, estamos conviviendo, ¿no? Con estas dos cosas. ¿Y están regresando los venezolanos que se marcharon de una forma multitudinaria? No, de una forma multitudinaria no No, están no, no, regresando. no, no digo que se Ah, marcharon multitudinariamente, no, ah, no. ok. Digo, sí, no, sí, me Sí, imagino. sí. Ah, sí, 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 sí. No, se marcharon multitudinariamente. 8 millones de venezolanos, un tercio de nuestra población, durante estos años se fue. El éxodo más grande sin haber habido guerra, el éxodo más grande en el mundo, sin que hubiera habido una guerra de por medio, ¿no? Están comenzando a regresar. No todos van a regresar, se han hecho estudios, muchos han ya hecho sus vidas en otros países, vendrán de vacaciones o a ver la familia, pero sí en estos días, y eso es una cosa que alegra, incluso exiliados que habían tenido que irse por razones de persecución se han atrevido a regresar, se están atreviendo. Y ese coraje también indica mucho, ¿no? Porque esta gente que además tuvo que irse porque fue amenazada, verlos entrar, indica que, bueno, eh, algo está cambiando en ese sentido, ¿no? Ujú. Gracias. Qué bueno lo que acabas de decir, realmente me emociona. ¿Qué significa para los venezolanos que todavía no haya una convocatoria clara a elecciones libres? Bueno, el tema de las elecciones libres es un temazo porque además en las tres fases planteadas
los Estados Unidos, digamos, en su tutelaje. De la última, digamos, tiene que ver con justamente las elecciones, ¿no? Ir hacia esa transición hacia una democracia. Y ese tema está cada día más candente porque, digamos, todos esperamos, las fuerzas democráticas, que somos la mayoría, esperamos con ansia poder elegir de nuevo en libertad, con observación internacional, con todas las condiciones, digamos, óptimas. Hay mucha impaciencia con eso, pero al mismo tiempo lograr las condiciones para que, digamos, se den estas elecciones también toma su tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros los venezolanos, las elecciones significan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además que votamos masivamente en julio del año 2024, ganamos unas elecciones con un 70% de los votos y para nosotros fue absolutamente desgarrador ver, digamos, cómo se nos arrebató esa voluntad popular en aquel momento y todo lo que vino después. Me perdone, le voy a robar un segundo a Juan. ¿Qué dice esto sobre la confianza institucional? Bueno, en estos momentos, al aquí y ahora, hoy, 28 de mayo del 2026, no existe confianza en las instituciones todavía claves del Estado, ni en las instituciones del poder electoral, ni en las instituciones del poder judicial. No existen, no hay. Eso no ha cambiado mucho, han cambiado algunas caras, salieron unos allí, pero no existe y eso es clave recuperarlo, ¿no? Las instituciones confiables. Te puedo decir que en estos momentos no existe y mucho menos en el poder electoral. Ujú. Ok, me voy a vengar de Elena y voy a hacer una pregunta cortita, que Ajá. es de sí o no, es sí o no, pero y luego te hago la pregunta más densa. La cortita es eh, una curiosidad quizá malsana mía, que es, ¿la gente en Venezuela admira a Trump? Bueno, yo no puedo hablar en nombre de la gente en Venezuela. Hay quienes sí y hay quienes no. Hay quienes no. De admirarlo, no. Admiración no lo siento así. Pero bueno, fue la persona que extrajo a un tirano, ¿no? Pero es una situación muy complicada para nosotros, muy complicada. No, me vale, me encanta la respuesta, ¿eh? No, sí, sí. La pregunta, como decía por ahí en el chat, miren, Lucía, es difícil, ¿no? Yo Mm, mismo no puedo, a pesar de mi discrepancia profunda políticamente hablando con Donald Trump, el día que pasó, eh, estaba contentísimo, ¿no? Dije, bien, ¿no? Pero bueno, los seres humanos tenemos esas contradicciones. ujú, No, pero mi pregunta era, la que quería hacer ahora era, ¿consideras que hay un aprendizaje en la ciudadanía? Y esta pregunta tiene que ver con esto que a veces vemos en la historia de los países, de las naciones, de las sociedades, de que, bueno, todo lo que ha ocurrido no cayó simplemente de una nube, ¿no? Tiene que ver con, muchas veces, con nuestro comportamiento ciudadano y, y de alguna forma hay veces que los países como que aprenden y otras que no tanto, ¿no? mm. ¿Tú dirías que hay un aprendizaje en la ciudadanía de todo este proceso que habéis vivido tan tremendamente desgarrador? Sí, yo diría que sí, que digamos en estos 27 años la ciudadanía venezolana eh, comenzó yo diría, comenzó a tener una conciencia cada vez más clara de los derechos que iba perdiendo, de la necesidad de protestar y luchar por ellos. Durante tantos años salió a la calle, fue a votar, o a veces no iba a votar, pero por otras estrategias. Y ha habido, yo siento que el venezolano en general
esta experiencia, a veces aprendemos con el dolor, con la destrucción, con la pérdida, ¿no? Nos ha hecho madurar como pueblo, muchísimo, muchísimo. Yo lo siento así, de verdad que, y también lo puedo ver en mi propia vida, ¿no? Como ciudadana, todo lo que he aprendido, todo lo que he aprendido como ciudadana de haber vivido todos estos años, todo lo que hemos vivido. Mm. Mira, en el chat están diciendo varias personas una frase que me representa bastante, ¿no? Y dicen que admiración por Trump no, pero agradecimiento sí. Está bien, sí es cierto. Gracias por esa frase, lo que está por ahí que... Sí, lo han dicho ya dos o tres, ¿eh? Ah, ok. Elena. ¿Me toca, Juan? Sí, sí. Después de tantos años de polarización y dolor, Mm. ¿cómo se empieza a reconstruir el tejido humano, no solo el político? Bueno, sí, tú diste una palabra clave, fueron años de polarización Sí, y eso lo sabemos. Hoy en día no hay tal polarización, pero hay mucho dolor, hay mucha herida abierta y ese tejido se reconstruye, se está comenzando a reconstruir a través de la compasión, de entender, de ayudarnos. eh, pero el tema, digamos, a mí me preocupa particularmente que lo veo en las redes, o sea, es el tema que hay tanta herida, tanto dolor, tanto dolor, que hay muchos venezolanos que están muy cargados de odio y con necesidad de venganza. Y eso se siente mucho, y eso a mí me preocupa particularmente porque tiene que ver con el tema digamos, de volver a construir ese tejido social. El gran desafío va a ser sanar juntos la herida, sanar esa herida. Por supuesto que haya justicia, los que cometieron crímenes, pues tiene que haber justicia, pero como venezolanos necesitamos sanar esa herida. Y eso es un tema que a mí me parece quizás el más complejo y el que más me preocupa de todo. Esa herida abierta y sangrante, y yo lo siento en las redes, cuando yo me meto todos los días, yo soy muy activa en las redes en este tema, veo en ocasiones, como mucha sed de venganza. Y los que entonces nos asomamos por ahí para decir, no, pero espérense. Bueno, nos tragan, nos ponen en un paredón prácticamente de fusilamiento, ¿no? Entonces ya uno sabe, bueno, aquí estoy, pero yo no estoy de acuerdo con esa venganza. Gracias de nuevo. Eh, yo, aprovechando nuestra amistad, quiero pasar de estas generalizaciones sobre las que te preguntamos, que sé que son difíciles de responder, para, para que me cuentes de ti. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia personal, la huella que ha dejado en ti todo este periodo? 27 años, una huella inmensa, inmensa, inmensísima. La huella, por supuesto, no soy la misma que hace 27 años. Ahora soy homo politicus, más política. eh, em, Ha habido mucho dolor, hemos vivido aquí en Venezuela cosas muy terribles. Yo estuve en la calle todos estos años marchando, siempre, ¿no? Tuve que correr por mi vida, vi a los muchachos caer asesinados allí muy cerca de mí. He visto cosas terribles, terribles. Hubo épocas donde no había comida. Recuerdo un momento en que no se conseguían nada, ni había ni pasta de diente. Entonces recuerdo un momento en que tenía que abrir lo que quedaba de la pasta de diente con una tijera para poder sacar los últimos átomos de la pasta de diente. Cosa que los que no han vivido semejante escasez, pero no se pueden imaginar. ¿Ok? Hemos vivido todo eso
Y la huella que ha dejado en mí, o sea, yo creo, o sea, a mí me ha fortalecido también el tema, mi única hermana emigró a Canadá hace muchos años con mis únicos sobrinos, mi única hija está en México, un tema muy venezolano, regados por el mundo. Entonces, pero la huella... Yo diría que hoy esa huella, yo siempre, siempre le veo el lado positivo hasta las cosas más oscuras, ¿no? Yo agradezco que soy hoy una persona más comprometida con lo político, que entiende más a fondo la democracia y que además estoy dispuesta a contribuir con mis capacidades para lograr contribuir con ese tejido social, para que nos podamos entender que los improbables puedan conversar, como dice mi querido Juan, que habla de esas conversaciones entre improbables. Bueno, es necesario ponernos a conversar de nuevo. Yo te quiero hacer una pregunta fuera de programa que no la escuche nadie, menos Juan, porque tal vez sea muy estúpida. Pero me estoy acordando de Groucho Marx cuando decía, si no le gustan mis valores, pues tengo otros, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para poder confiar en un proceso en manos de la misma gente que los torturó? Tú, con esas preguntas, Elena. Pero me encanta que las hagas, Perdón, porque perdón, pero ya te dije, ni Juan ni nadie la tiene que no, escuchar. no, no, nadie, nadie. Yo Nadie, solamente te la nadie. digo a ti. Tú, sí, todos conmigo. Nada más. Wow, si contigo a ti te digo nada más, que nadie más escuche, mira, no confiamos. Ah, ok, perfecto. Con eso, o sea, es de las cosas más duras que puede vivir un ciudadano, es ver a la misma gente que ha ocasionado la destrucción, la tortura, el terror de un país todavía en posiciones de poder. Eso es algo que cuesta mucho, ¿ok? Y ahí te dejo eso. O sea, no confiamos, o sea, sabemos que, bueno, algo ha cambiado, hay esperanza. El tirano anterior ya no está con su mujer y hay otros temas, por supuesto, que algo ha cambiado, pero ese tema que tú estás diciendo aquí entre nosotras dos, que nadie más está escuchando, es quizás de las cosas más difíciles de vivir, de ver en las redes, o sea, y estas personas tratan de ponerse ahora trajes azules, camiseta azul, dejaron el rojo, quitan, hacen, y hablan de paz y hablan de cosas, y nosotros sabemos exactamente quiénes son y de qué han sido capaces. Entonces, eso es muy desafiante, muy, muy desafiante. Me imagino, porque además también sabemos, o por lo menos nos suena muy obvio, ¿no? Mm. Que en el medio hubo también traiciones, que hubo, es decir, que de trigo Sí, limpio sí. y de gente arrepentida debe haber poco, ¿no? Mm. Lo importante que destacamos lo que tú sigues diciendo y que yo creo que compartimos muchos, ¿no? Y es, a pesar de todo lo cual, la esperanza tiene sentido, ¿no? Tiene Sí. sentido tenerla. Yo, cuando llegué a vivir a Chile, todavía el dictador era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ay. y por lo tanto empezó una democracia vigilada y Chile fue capaz de, con esa democracia vigilada y con alguna ayuda de algún abogado español que metió en la cárcel a Pinochet, ¿no? Durante un tiempo, Mm, pero de alguna forma, o sea, también hay otra mano mm, distinta, pero, pero el tiempo en el que estaba Pinochet, pues sin embargo, se supo mantener un equilibrio que hizo que se convirtiera en una democracia. Yo voy a cambiar el tono, me voy a ir, ahora quiero hablar con, con la artista, ¿no?
con la Mm. artista y quería preguntarte si sabes, si es más o menos público, si ha surgido un arte de este momento que han pasado. ¿Ha habido un arte en la calle? ¿Ha habido algo que haya ido dejando una marca, como pasó en otros muchos países de Europa, ¿no? Que quedó un arte quizá doloroso, pero Mm. que hoy en día es valorable, ¿no? ¿Qué sabes de eso? Eh, bueno, sí, el arte, digamos, de enero para acá, ¿ok? Em, sobre todo, o sea, en la calle, el arte urbano no se ha visto. Sí se ha visto que han ido como borrando murales con temas políticos, o sea, pero eso no es arte, o sea, eso está desapareciendo. He visto, sobre todo en poesía he visto, sobre todo los jóvenes, que además casi que no vivieron democracia. Muchos de los muchachos de hoy no han tenido, digamos, otra experiencia como la tuvimos los mayores. Han escrito mucho sobre ese tema, hablando de arte, ¿no? Lo que he visto, sobre todo en las redes, a partir del 3 de enero para acá, del 3 de enero para acá, em, ha aparecido música de dos tipos, música orgánica. Cuando hablo orgánica me refiero a que no es inteligencia artificial, muy conectada con lo nuestro, pero también muchas músicas hechas con inteligencia artificial, con los temas políticos, ¿no? Y ahí entramos en bueno, temas si es arte, no es arte, nos mueve, no nos mueve, que eso es otra conversación. Em, y muchos memes, muchas cosas, videos y este tipo de cosas, ¿no? Pero todavía yo diría, no puedo percibir, sobre todo artes plásticas, arte urbano, que haya aparecido, porque aquí hay mucho miedo todavía. Tenemos miedo. El arte es muy poderosa porque transmite un mensaje. Y en la calle no hemos visto eso porque aún es peligroso. Aún es peligroso. Ok, gracias. ¿Te parece que veamos si los que están acá acompañándonos tienen preguntas? Puede ser, puede ser. O alguien que nos quiera decir, porque Jorge está escribiendo cosas, Jorge Molina, Oscar, o sea, hay algo en la sangre venezolana que nos acompaña que está queriendo decir cosas, ¿te parece? Dejémosle, yo todavía le quiero decir alguna cosa después a Luis Elena, pero dejemos que la sala hable, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta con micrófono abierto? Hmm. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Soy, estás, soy Débora? Débora de Argentina, soy. Un gusto y un placer escucharlos. Desde el miedo, ¿se puede construir? Eh, Buena pregunta, ¿no? Bueno, yo como poeta, o sea, construyo versos a partir del miedo, a partir del miedo, del dolor, del sufrimiento, ha salido poesía, aterrada, de lo que he visto llego y sale poesía. Pero nada más puedo hablar, digamos, pero es una pregunta muy interesante, o sea, que me deja reflexionando. Bien, gracias. Buenas, ¿Alguien más? buenas noches. Eh, Adelante. Hola. Miguel, ¿cómo Eh, estás? una de mis preocupaciones es que si bien es cierto, a partir de enero a lo que llevamos, pues hemos tenido un repunte de la esperanza de todos los ciudadanos venezolanos, tanto los que están en el exterior como los que están en Venezuela. Y realmente mi preocupación es que se pierda, porque no veo
ninguna actitud, ninguna acción que refuerce esa esperanza. Eh, Nosotros los venezolanos eh, nunca habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo, incluso los mayorcitos, menos los más jóvenes. Eh, y creo que es importante hacer un trabajo de reforzar esa esperanza. O sea, no podemos pensar que solo María Corina Machado sea el único, digamos, la única persona que da la cara, que batalla, que lucha porque, por Venezuela. Yo sé que muchos venezolanos lo estamos haciendo y estamos poniendo nuestro granito de arena desde donde estamos, eh, pero sí me preocupa que decaiga esa esperanza. Nosotros no estábamos acostumbrados, como les digo, a vivir una situación como la que estamos viviendo y, por supuesto, somos muy amigos, por poner una palabra bonita, de la inmediatez. ¿Por qué? Porque no tenemos historia. E incluso a nivel incluso de Latinoamérica. Entonces, esa es mi gran preocupación. Hay gente que está de capa caída otra vez, porque pues no hay un trabajo de concientización de esa esperanza. Creo profundamente en el concepto de esperanza, eh, pero por sí sola creo que no es suficiente. Gracias y felicitaciones porque creo que eh, eh, estoy muy contento de estar participando en una reunión donde hay personas sensatas que, que piensan en la situación que está viviendo Venezuela. Muchas gracias. Ya. Gracias, Miguel. Hola, Oscar había levantado la mano Sí, primero. está Oscar y Coromoto. Bueno, primero que nada, saludar y felicitar a mi querida amiga Luisa Elena. Es una gran alegría verte aquí, escuchar tu voz, Gracias. escuchar tus ideas. Realmente me emociona mucho. Y bueno, yo solamente quería hacerte una pregunta. ¿Tú sientes, es una pregunta un poquito compleja, pero cómo sientes tú que es la percepción de la realidad del venezolano en este momento? ¿Tú sientes que hay una percepción compartida? Porque si no se tiene una visión compartida de la realidad, va a costar mucho salir, en mi Mm. opinión. Bueno, la, yo siento que a medida que pasan las semanas, esa visión compartida de la realidad se está fragmentando, se está fragmentando. Porque hay mucha impaciencia, hay pobreza, si bien hay esperanza, la inmediatez de las necesidades básicas es tan intensa. Y lo que estamos viendo a medida que van saliendo los presos políticos con narraciones de horror, digamos, hay una afectación generalizada, ¿no? Digamos, de dolor, de desconcierto, hay una impaciencia muy grande porque hay casi un 80% de pobreza en este país y pobreza muy intensa y temas. Entonces, allí, Oscar, gracias por tu pregunta, pero es que esa concepción compartida de la realidad, eh, no te podría decir, yo siento que se está siendo comprometida porque, dada la emergencia humanitaria que estamos viviendo. Entonces, la gente con hambre comienza a entubar y a ver lo que necesita más urgentemente, ¿no? Y entonces eso tiene sus consecuencias. Sí. Gracias. Coromoto, entonces.
Le damos la palabra. Y yo también quiero agradecer a los tres, a Luis Elena, especialmente con todo el aprecio que le tengo y el camino que hemos transitado juntas, y a Juan también. Yo he seguido siempre tu- tus articulados y también a Elena Espinal, a quien aprecio mucho. Yo voy a hacer una reflexión personal sobre la esperanza y me pregunto qué tanto la esperanza, qué tanto depende de lo externo y qué tanto depende de lo interno. Eh, para mí creo que depende mucho más de lo interno. O sea, creo que Václav Havel decía que la esperanza es la seguridad, es la fe, es la confianza de que lo que estamos haciendo vale la pena, independientemente de los resultados. Entonces, para mí la esperanza es como esa fuerza interior eh, que me ha mantenido hasta ahora y que me sigue manteniendo con esa confianza en el futuro y con esa confianza en lo que yo estoy dispuesta a hacer y en o sea, en el camino que quiero transitar, o sea, por una Venezuela mejor y por un planeta mejor. Pero es mucho más interior que exterior. Eso era lo que quería comentarles. Gracias, gracias por este maravilloso encuentro. A Gracias, ti, gracias, Coromoto. Coromoto. Yo quisiera complementar el comentario de Coromoto porque yo asocio la esperanza también con la vida. Fíjense que Cortázar, a mí me gusta mucho una cita de Cortázar que dice que la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Y bueno, la vida busca la vida busca defenderse y ahí aparece y en eso concuerdo con Coromoto, también es interna, hay un movimiento incluso inconsciente que nos conecta hacia adelante, ¿no? Pero si uno además, digamos, la cuida, o sea, yo particularmente la cuido mucho, porque cuando de pronto estoy conversando con personas que comienzan a decir, no, pero es que esto va, entonces yo, no. No, no me hables de eso, yo, déjame con mi espera. Yo no, o sea, necesito la esperanza como el aire para levantarme todas las mañanas y hacer lo que quiero hacer por mi país y también por mi espacio. Me gustaría em, plantearle a Coromoto el hecho de que este programa de Motivos para la Esperanza surge de esa convicción. En el programa número 1, Ujú. cuando nosotros tuvimos que decir por qué hacíamos esto, en ese momento no hubo invitado todavía, era simplemente por qué estábamos haciendo este programa. Eh, comentamos la frase de Václav Havel, de quien algunos somos muy seguidores, tanto como el estadista que fue en su momento en Europa, como en la faceta más literaria, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente podemos estar hablando de lo externo, de sus dificultades, de algunas cosas como la que dijo Óscar, que es importantísimo. Bueno, Óscar, que yo ya sé que después de tantos años de conocerle, al principio me tardé en llamarle Óscar, entonces que, que el problema de que no haya una visión compartida es importante, ¿no? Pero a pesar de eso, yo digo, es fundamentalmente interior y esto es el móvil que hay detrás de lo que hacemos en ello, ¿no? Trina tiene levantada la palabra, la mano en este caso. Trina, ¿sí? Buenas noches, placer saludarlo. Quería compartirles, eh, bueno, como deben saber, María Corina Machado estuvo en la ciudad de Panamá, llegó el 22, el día viernes, estuvo el 23, hubo una concentración multitudinaria abocándose en una calle específica que dieron las autoridades permisos acá en Ciudad de Panamá, y el mensaje que ella trajo fue un mensaje de esperanza. Yo
estoy muy orgullosa y la admiro a ella de todo lo que ella tiene años trabajando, de su humildad, su sencillez y el amor por Venezuela. Y cómo los venezolanos lloraban y dándole la mano, dándole obsequio. Cómo el gobierno, el alcalde Mirachi, Mulino, la asamblea, todos fueron tan cariñosos y solidarios. Panamá ha sido con los venezolanos muy solidarios y han estado, de verdad, yo me siento honrada de ser venezolana, de vivir en Panamá y que me digan, ya tú eres panameña, los panameños, o sea, es un cariño y ella trajo un mensaje de esperanza que llegó a la fibra de cada venezolano y de cada panameño. Panameños que se le acercaban para agarrarle la mano, sentir ese tacto y esa mano de ella. Eso que yo lo vi, que lo vivimos, fue extraordinario. Y yo les estoy comentando y me erizo porque es una mujer que es una imagen que va a quedar marcada para toda la historia. Y Dios mediante ese mensaje que ella trajo de esperanza y que dijo, pronto, pronto vienen las elecciones. Ese pronto está a la vuelta de la esquina, se los digo. Y los que estamos fuera vamos a poder votar. Entonces quería hacerles ese comentario de que ella dejó ese mensaje de esperanza aquí en Ciudad de Panamá este fin de semana y que Dios mediante eso se cumpla como ella lo dejó bien enunciado en cada espacio que iba. Gracias. Gracias, Trina. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Elena, si hacemos las últimas preguntas para continuar con con nuestra última parte, ¿no? Yo tengo una última pregunta para hacerle. Y es, ¿qué pequeña cosa te volvió a dar esperanzas a ti, Luisa Elena? Qué pequeña cosa. Ajá, qué pequeña cosa. Mm, ay, pero es que no, nada es pequeña cosa. Nada, o sea, siempre son grandes cosas, pero bueno, a mí me ha dado esperanza ver cómo han ido saliendo los presos políticos de esas mazmorras. Todavía falta, pero, pero cada vez que sale uno, eh, es así como que, uf, o sea, ya eso indica muchísimo. Entonces, eso no es ninguna pequeña cosa, es una cosa inmensa, porque ahorita me cuesta trabajo pensar en una pequeña cosa, pero eso, eso a mí me da esperanza. Hermoso, muchas gracias. Eh, Antes de que haga yo la pregunta, Antonio ha levantado la mano, pero sí pediría que ahora ya, a partir de ahí, tenemos que seguir con el programa. Ya pasó el tiempo de las preguntas. Antonio, no quiero dejarte con la mano levantada. Gracias, gracias Juan, gracias a la audiencia y gracias a Luis Elena. Bueno, con ambos he estado en muchas actividades, pero yo quiero preguntarle sobre cómo creamos vínculos. Yo estoy trabajando con educadores, específicamente con 20 educadores, estoy en la isla de Margarita y estoy llevando comunicación y liderazgo, que no es otra cosa que coaching, a esos 20 maestros. Y a veces me siento desfallecer al transmitir el conocimiento de todos estos años ante las preguntas de ellos de sus realidades. Y entonces siempre me digo, bueno, ¿cómo creo más vínculos? ¿Cómo hago que sigan siendo más solidarios ante gente que es súper solidario? Les dejo eso allí. Gracias. Bueno, crear el vínculo comienza para mí primero escuchar con todo el corazón, escuchar, y bueno, tender puentes, pero digamos, y estos son momentos donde eso es absolutamente necesario, pero es un desafío. Ok. Em, Aunque no he dicho que voy a hacer la pregunta, pero Antonio, yo diría
porque tocas un tema que es en el que trabajo. Hay varios ejemplos en el mundo de metodologías para hablar de alguna forma con personas que están sufriendo o incluso que tienen ideas muy distintas, ¿no? Y, y en casi todas ellas hay una constante, que es el vínculo se crea a partir de contarnos nuestras historias. Cuando varios seres humanos se encuentran en un espacio protegido, y esa es la labor tuya, de hacer un espacio seguro, y cuentan su dolor, su vida, y el resto la escucha, y después la cuenta el otro, y se mantiene el respeto, esas personas, aunque pudieran tener ideas diferentes, que es legítimo y pues, desde mi punto de vista, no solamente legítimo, sino que es algo valioso, eh, generan vínculos entre ellos porque lo que se comparte es la humanidad, no las ideas. Bueno, mi última pregunta no es una pregunta, es una petición. Te quiero pedir, Luisa Elena, si pudieras recitarnos una poesía tuya. Yo, sabes que en las veces que hemos hablado, las 2 veces que tuvimos a Juan Pablo Guanipa, en la parte final en que Elena y yo recitamos algo, tomé algunas palabras tuyas, algunas poesías, algún poema tuyo para recitar. Pero, ¿puedes hacer eso? Claro. Sí, bueno. Bueno, sí, 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 claro que sí. Bueno, voy a leer un poema que, que tiene que ver, y fíjate que al inicio de esta conversación, Elena hablaba de justamente ese camino que está algo muriendo y luego algo naciendo, o sea, un tránsito entre un punto A y un punto B. Entonces yo voy a leer ahorita un poema que se llama precisamente Entre A y B. Y ese A y B tiene que ver con Venezuela, y tiene que ver conmigo y al final, tiene que ver también al final, aparece siempre la esperanza porque incluso en todos mis poemas de toda esta época, yo he notado que siempre terminan, o normalmente, con esperanza, con algo allí. Entonces voy a leer entre A y B. Ok, déjenme poner aquí, a ver, ok. Y A y B, Venezuela, ¿no? Entre A y B hay un camino invisible, y no el más corto ni el más recto. La geometría, con una crueldad inédita, nos ha traicionado entre sus puntos. Entre A y B hay un trayecto agreste, inquietante, aterrador por trechos, secuestrado por la niebla, tiranizado por la noche. A los lados, orillas hambrientas, cual sirenas cantoras esperan mi naufragio. Avanzo paso a paso, ungida en miedo, tapo mis oídos. La distancia entre A y B es un enigma indescifrable, insoportable no saber su número, en días, en meses, en años, en muertes. Ya olvidé cuándo salí de A. ¿Dónde quedaba? No sé dónde estoy, cuán cerca o cuán lejos está B. No sé cómo llegaremos, cuántos llegaremos, cuándo llegaremos. Solo sé que B existe en la frontera de un gran sueño, que me espera, nos espera, a mí, a millones, como el mar espera paciente a todos sus ríos. Gracias. Es Qué distinto hermosura. escucharlo por la autora. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te queremos pedir que te quedes hasta el final, porque ahora nos queda
la parte de la poesía que leemos Elena y yo, y nos despedimos también con música. Entonces, gracias, gracias, gracias. Gracias, Luis Elena. Gracias. Gracias de todo corazón. Gracias por demostrarnos grandeza, capacidad de esperar y capacidad de creer, de esperanza. Gracias. Gracias. Bueno, en el momento de la poesía eres tú la primera. Hoy eres tú la primera siempre. Voy a recitar un poema de un venezolano. Creo que tú también. Sí. De Andrés Eloy Blanco Meaño, que se llama Píntame angelitos negros. Ay, mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito. Sí, señor. Ay, compadrito del alma, tan sano que estaba el negro. Yo no le acataba el pliegue, yo no le acataba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco, como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito. Dios lo tenga dispuesto. Ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, pintor sin tierra en el techo, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo. Que cuando pintas tus vírgenes, pintas angelitos bellos, porque nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No hay pintor que pintara angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos, angelitos de buena familia. No basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles catires, con sus ángeles morenos, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo. Si al cielo voy algún día, tengo que hallarte en el cielo, angelitico del diablo, serafín cucurucero. Si sabes pintar tu tierra, si has de pintar tu cielo con su sol que tuesta blancos, con su sol que suda negros, porque para eso lo tienes, calientito y de los buenos. Aunque sea la Virgen Blanca, píntame angelitos negros. No hay una iglesia de rumbo, no hay una iglesia de pueblo donde hayan dejado entrar al cuadro angelitos negros. Y entonces, ¿a dónde van, angelitos de mi pueblo? Zamuritos de Guaribe, torditos de Barlovento. Pintor que pintas tu tierra, si quieres pintar tu cielo, cuando pintas angelitos, acuérdate de tu pueblo. Y al lado del angelito rubio y junto al ángel trigueño, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Qué bien, qué bien, qué bien Ay, recitas, además, ¿no? ay, sí, gracias. Me llevaste a mi infancia, Antonio Machín cantando Angelitos Negros, que ahora veo que es una parte de ese pueblo, ¿no? Mira, siempre, siempre se aprende.
Bueno, yo he leído a algún poeta venezolano, a mí me encanta la poesía, y, he traído a Rafael Cadenas, por ejemplo, que es uno de los poetas que admiro, pero hoy elegí a Armando Rojas Guardia. Para los no venezolanos, porque los venezolanos lo conocen perfectamente, es un poeta, es un facilitador de talleres literarios. A mí eso me interesó mucho cuando lo supe, y, se le relaciona con el pensamiento místico, ¿no? Y con una poesía que sigue ese pensamiento. El poema que voy a leer se llama Poema de la Llegada. Verán que tiene alguna dificultad porque no pone comas. Entonces son versos sin ninguna coma y por lo tanto siempre se corre un riesgo, ¿no? Poema de la Llegada. Cuando tú vienes, tú, el vacío, el nada, el ya, el que yo no sé su nombre, ni interesa cuando tú vienes, me siento perder voz, me seco de palabras, sueno simplemente como tú, sin queja, sin golpe, sin crujidos, sueno como tú. Cuando tú vienes, tengo prisa por decir, por llamarte de algún modo, por nombrarme a mí también, para al fin reconocerme en tu presencia. Me abalanzo, precipito, sacudo la quietud, mancho lo limpio. Todo es tan vacío, tan gota inaprehensible, tan exactamente nada, tan silencio. Cuando tú vienes, abro, ensancho, acojo, me dilato. No sé decir sino que abro inútiles clausuras. Tú en el canto, tú el silbo, el suave, el que no pesas, vuelves hilos levísimos, mis nudos me desatas. Cuando tú vienes, nada dices y me dices, nada pides. ¿Qué vas a ser tú, el implacable, el exterminador, el enemigo? Nada pides, eres. Solo oigo como eres, solo oigo como soy, y quiero ser así. Eso que escucho, me abandono. Cuando tú vienes, hay una exacta coincidencia. Te miro en lo profundo de aquello que deseo. Qué mentira, qué imposible, qué estúpido querer lo que no quieres, querer lo que no quiero. Y entonces yo ya no es sino la paz, la precisa ubicación, el ser escueto. Cuando tú vienes, no has venido. Estás ya desde siempre. Armando Rojas Marco. Gran ¡Qué poeta. maravilla, por Dios! Gracias. Gracias. Y usted siempre está en esa poesía maravillosa. Ah, Ahí está, la poesía existe en el mundo, la poesía también es esperanza, la poesía es lenguaje generativo, como muchos sabemos, y es fantástico pensar que en Venezuela se sigue escribiendo poesía con personas como tú, ¿no? Así es que nos toca despedirnos y poner la música de fondo y final, ¿no? Así es, la canción que tú elegiste. Ah, bueno, esta la elegí yo, sí. Pero daros las gracias por estar acá. Yo creo que no ha habido ni un solo un programa anterior que haya tenido tantos comentarios en el chat del Zoom. O sea, este es un récord que habla también de que los venezolanos son habladores, explicativos, necesitan expresarse. Por eso, para mí, son ciudadanos tan queridos e importantes, ¿no? Así es que yo guardaré con cuidado este chat donde se han dicho cosas bellísimas. Gracias por estar acá. gracias. Mil gracias y nos vemos en agosto.
Claro. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Son la razón para seguir existiendo. Gracias a ustedes dos por haberme invitado a esta maravilla de programa. Gracias. Y a todos los que estuvieron aquí esta noche. Bueno, y escuchemos la música. Vámonos.